Buenos días, chicos y chicas, a los que se conectaron ya. Disculpen la tardanza, la demora. Eh, Tenemos ruidos externos, hay interferencia y otros problemitas, pero vamos a tratar de terminar la clase en 45 minutos, más o menos, sí. Nuestra última clase del curso, el módulo 7. Recordarles que el próximo sábado nos corresponde nuestra clase presencial, la entrega del último trabajo y la defensa del trabajo final también. La asistencia es obligatoria y necesaria. Y no se olviden los detalles de sus documentos, si falta alguno que otro, ya investiguen qué es lo que tienen que presentar para luego poder obtener la certificación, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, consultas solamente hasta el miércoles voy a responder. Ya última hora, no, no quiero trabajos de última hora y consultas de última hora, por favor. Hoy vamos a hablar de la importancia de la activación muscular en el entrenamiento y el entrenamiento de fuerza en mujeres y el ciclo menstrual, algo que tenemos que tomar muy en cuenta siempre que estamos en el mundo del entrenamiento. Por eso siempre les digo, el metabolismo, el organismo de los hombres es muy diferente eh, al de las mujeres. Y nosotros como entrenadores debemos de tomar todos estos conceptos y estos detalles en cuenta para, por supuesto, poder aprovechar las diferentes fases en el organismo, ¿verdad? Tenemos algo que se llama MAT, como son sus siglas, MAT, que son las técnicas de activación muscular. No sé si alguna vez escucharon hablar de esto. Tienen un enfoque muy distinto al tradicional. Son relativamente recientes. Nacieron en Estados Unidos en el 2001 de la mano de Greg Rothkopf, que 15 años más tarde o 15 años de trabajo e investigación revolucionó muchos planteamientos que son relacionados con los desequilibrios musculares, ¿sí? Y los mecanismos de lesión muscular articular. En nuestra clase anterior habíamos presentado algunas lesiones más comunes que se dan en la práctica de alguna actividad deportiva o en la práctica de actividad física, en el entrenamiento o en el deporte en sí. Entonces, esto es como una continuación de lo que se puede también realizar una vez eh, terminado nuestras sesiones de rehabilitación, si tenemos algún cliente, alumno que haya terminado sus sesiones de fisioterapia y rehabilitación, por ejemplo. Esta es una técnica, que son técnicas, son varias, perdón, que se utilizan justamente para poder volver a compensar ese desequilibrio muscular que queda después de alguna fractura, de alguna lesión fuerte, de alguna cirugía. Entonces, aparentemente es nuevo dentro de lo que son este tipo de técnicas, ¿verdad? Y ahí está su principal representante, ¿verdad? Y el investigador, que le llevó 15 años justamente de trabajo e investigación, poder llegar a esto que vamos a hacer un resumen para que ustedes tengan en cuenta en el momento de volver. Esto sería como una readaptación también, una readaptación ante los desequilibrios musculares. Entonces tenemos planteamientos relacionados con los desequilibrios musculares y mecanismos de lesión musculoarticular. El principal objetivo de la activación muscular es el equilibrio en el sistema neuromuscular, es decir, la correcta comunicación entre el sistema nervioso central y los músculos. Sus técnicas se basan en identificar y equilibrar los desequilibrios musculares para así mejorar y hacer más eficiente la acción muscular conjunta. Primero,
el valor que el sistema nervioso tiene sobre el control de nuestros músculos, huesos, ligamentos, cápsulas sinoviales, es súper importante y ustedes saben que el sistema nervioso central es nuestro centro de comando, así que todas las inervaciones nerviosas, por supuesto, parten desde ese punto. Entonces, el primer punto que se toma en cuenta es eso, ¿sí? El valor que tiene el sistema nervioso central sobre el control de todo nuestro cuerpo, que funcione coordinadamente y equilibradamente. En segundo lugar, tenemos que resaltar la importancia de la adecuada contracción muscular, que esto viene, por supuesto, a partir de una buena concentración también, ¿sí? Por eso es que es tan importante en el momento de entrenar cualquier tipo de movimiento, primero pensar el movimiento. En este caso, ustedes hacen la demostración del movimiento, el alumno capta el movimiento, imaginarse y después realizar el movimiento, ¿sí? Entonces, son fases que uno por las que uno tiene que pasar, porque mucha gente no tiene la capacidad de captar. A lo mejor para nosotros muchos movimientos son sencillos, pero hay personas que les cuesta captar y que vamos a tener que hacer la demostración y la ejecución en tres planos mínimamente, ¿sí? Van a tener que mostrarle de perfil, de frente y de espalda. Van a tener que mostrarle en posición estática y alguna alternativa, por supuesto, también que sea en movimiento, ¿sí? Entonces el alumno ahí visualiza, analiza el movimiento y luego ejecuta. Y ahí es donde entramos a hacer las correcciones como corresponde. Entonces, en segundo lugar, tenemos que resaltar la importancia de la adecuada contracción muscular para dotar de estabilidad a nuestras articulaciones, haciendo más eficiente y eficaz el movimiento o el gesto que queramos aplicar, ¿verdad? Ante potenciales desequilibrios musculares, la mecánica musculoarticular podría quedar afectada, provocando diversos síntomas como el exceso de tensión muscular, disminución del rango de movimiento, dolor, disminución de la fuerza, entre otros. Y en este punto es donde entra el MAT para el tratamiento de las debilidades neuromusculares, que serían inhibiciones, y el entrenamiento específico, ofreciendo una revolucionaria visión en este campo. Aquí. Alguien ingresó, pero yo creo que no es de mi grupo. Agustina, creo que se equivocó de grupo. Entonces tenemos la activación muscular y el poder cerebral. Evidentemente nada funciona si no está enlazado, chicos. Por eso es que es tan importante la buena concentración y el despejar la mente también y enfocarnos y tratar de que la persona, o sea, hacerle llegar también a la persona a la que están ustedes entrenando, eh, no solo hacerle llegar el movimiento, sino esa capacidad de despertar en esa persona, esa capacidad de poder concentrarse y ejecutar correctamente y saber qué zona es la que está trabajando, qué zona es la que debe activar. Y a partir de ahí nosotros ver si es que tiene algún desequilibrio a nivel muscular, si tiene alguna dificultad en el rango de movimiento de ciertos ejercicios y por supuesto ir buscando las alternativas. Pero en este caso, en la activación muscular y el poder cerebral, aquí viene lo interesante. Su cerebro, como cualquier otro músculo del cuerpo, juega un papel importante en su físico en general y en la activación muscular o la activación neuromuscular. Es un juego mental. Cuando se hace ejercicio, se destruyen músculos y es el cerebro el que le dice al cuerpo que se repare y se fortalezca. Los dos están intrínsecamente vinculados y construir el físico de nuestro sueño es más que una cuestión de pura fuerza. También se trata del poder del cerebro o del poder mental.
Con eso en mente, uno debe intentar considerar el desarrollo de la fuerza física como una función clave en su sistema neuromuscular, la combinación de sus nervios y los músculos. Cuando ambos están alineados, estos dos sistemas pueden trabajar juntos para ayudar a lograr el resultado en el entrenamiento, en el gimnasio o en el deporte. Entonces, entre las técnicas de activación muscular, se entiende que trata la tensión, aparte del desequilibrio, porque este desequilibrio o este desajuste o esta inestabilidad, o esta falta de, vamos a decir también, de concentración en el momento de la ejecución de ciertos movimientos, también acarrea tensiones, contracturas, molestias, dolores, inhibiciones. Entonces se entiende y trata la tensión y el dolor muscular como una causa de un problema de reclutamiento o activación muscular. Para las técnicas del MAT, la tensión muscular es una respuesta que el organismo ofrece como protección a esa debilidad muscular en esa zona. Por ejemplo, imaginemos que uno de los músculos que ayudan a realizar la flexión de cuello se encuentra debilitado. Tenemos un músculo bastante largo de un hombre bastante extenso, el más largo creo, que se encuentra en el cuello. Ustedes van a ver el famoso tortícolis que le llaman, o el que le sopló el viento, el famoso que queda con el cuello duro, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de esta zona. Estamos hablando específicamente de una zona del esternocleidomastoideo, ¿sí? Imaginemos entonces que uno de estos músculos o alguno de los que están enlazados en la zona del cuello, si escuchan sonido de fondo, chicos, no sé qué se les ocurrió hacer hoy a la gente desde las 7 de la mañana. Por eso dije que iba a empezar más tarde, pero todavía no terminan los ruidos, les cuento. Pausa era eso. Bueno, entonces imaginemos que uno de estos músculos que ayuda a realizar la flexión del cuello se encuentra debilitado. El sistema nervioso central notará esta inestabilidad o esta debilidad em, y ordenará al resto de los músculos que actúan en la flexión del cuello, o sea, el movimiento, estamos hablando de movimiento de justamente arriba, abajo, o también puede ser los movimientos laterales. Si hay una inestabilidad en alguno de estos músculos, en alguna zona, evidentemente se ordena, o sea, el cerebro va a ordenar al músculo que actúa en estos movimientos que se tense con el fin de proteger todo el cuello de la inestabilidad detectada. La inestabilidad es en una sola parte, pero para evitar dañar otras zonas, lo que hace el cuerpo es justamente autoprotegerse a través de la señal que envía el cerebro a la zona, ¿sí? ¿Qué es lo que se acostumbra y se recomienda hacer cuando se nota cargado, tenso o contraído un grupo muscular o una zona? Estirar esa zona o esa musculatura. Esto es bueno en cierta medida, pero no es ese estiramiento brusco que muchas veces la gente hace o que quiere hacerse tronar, ¿sí? Ese famoso, ese que acomodas el cuello, te tronas y suenan como un craqueteo, ¿sí? No, no es eso, ¿sí? Son ejercicios o son movimientos más suaves, son movimientos que van acompañados de respiración, que vamos a ir viendo. Entonces se recomienda estirar esa musculatura. Esto es bueno en cierta medida, pero si la inestabilidad que está en el origen de la lesión no se localiza y no se equilibra, la musculatura se va a volver a tensar de nuevo. O sea, hay que tratar de localizar y específicamente buscar movimientos que sean para relajar y estirar o elongar esa zona, ¿sí? De a poco. Si corregimos la debilidad que está en el origen, o sea, ya detectamos cuál es el origen de esa inestabilidad que está causando molestia, dolor, contractura, el cuerpo gana estabilidad y equilibrio, lo que provoca una inmediata relajación de la musculatura tensa, pues ya no es necesario que proteja la articulación donde antes existía una inestabilidad. El resultado final es una mejora en la estabilidad y en la movilidad articular, ¿sí?
Entonces no es estirar a lo brusco. ¿Por qué se inhibe la musculatura? O sea, la inhibición es justamente esa falta de, esa limitación en el rango de movimiento, esa contractura, ese dolor de tensión punzante que muchas veces sentimos en la zona del hombro, la espalda, el cuello, en cualquier zona del cuerpo, ¿sí? Con las terapias tradicionales se puede incrementar la movilidad, aunque si la debilidad muscular persiste, el cuerpo continúa sintiendo la necesidad de protegerse y la musculatura volverá a tensarse. Una debilidad estructural no implica necesariamente que el músculo esté débil a nivel estructural. También es posible que exista una mala comunicación entre el músculo y el cerebro. Esto es algo que se llama inhibición muscular. Cuando hablamos entonces de inhibición muscular es una mala comunicación, ¿sí? Entre el músculo y el cerebro. ¿Por qué se inhibe la musculatura? Puede deberse a múltiples factores. Puede ser por haber sufrido un trauma, hablamos de traumatismo, estrés, repetir malas posturas o forzadas de un modo muy continuo, repetitivo, valga la redundancia, exceso de actividad física, que aquí ya entra la sobrecarga, o sedentarismo también, venir de un periodo de sedentarismo extenso y querer arrancar con todo. Eso suele ocasionar también, ¿sí? Porque no coordina cerebro con el cuerpo y es un choque muy brusco. Entonces, esa inhibición, o sea, estos pueden ser algunos de los factores por los cuales se inhibe la musculatura. O sea, la inhibición sería la falta de comunicación que existe entre el músculo y el cerebro. Nuestro cuerpo, a tenor de lo que muchos puedan pensar, es inteligente y cuando detecta una conducta, un gesto repetitivo que puede conducir a una lesión, lo que hace es desconectar la musculatura que se sobreutiliza o se está sobrecargando, disminuyendo su capacidad contráctil, como si de un ordenador se tratara, ¿sí? O sea, envía la orden y pareciera un sistema que justamente se manejan con diferentes botones, ¿verdad? Entonces desactivan la zona. En todas estas situaciones, la musculatura debe tener un descanso adecuado, de ahí es que es tan importante respetar también el orden de los ejercicios, el tiempo de descanso durante el ejercicio, durante las series, los micro y las macro pausas también, los días, las horas de descanso. eh, Respetar también y saber distribuir las zonas a trabajar. No puedo estar activando todos los días la misma zona, que es lo que suele ocurrir. Entonces, en todas estas situaciones, la musculatura debe tener un descanso adecuado. De no ser así, puede producirse la inhibición de ciertos grupos musculares. Una inhibición a largo plazo puede llevar a lesiones como la artrosis o la tendinitis, que ya vimos de qué se trata. Uno es a nivel de tendón, el otro es a nivel articular y a nivel óseo, ¿sí? Hay un desgaste. Si los músculos no pueden estabilizar las articulaciones de un modo adecuado, entonces habrá un desgaste excesivo en las superficies articulares, corriendo el riesgo de sufrir artrosis. Lo mismo ocurre con el exceso de tensión prolongado. Hay un alto riesgo de sufrir tendinitis. Eso es lo que acarrea y esa inflamación, esa lesión va y viene. Difícilmente uno se deshace de esa lesión completamente, ¿sí? Porque es una inflamación que va y viene, va y viene. Se sobrecarga la zona, si hay una debilidad muscular y hay una mala postura, estamos sobrecargando la zona, no se curó bien, no bajó bien la inflamación, entonces evidentemente eso va a volver y a veces vuelve para peor, ¿sí? ¿Para qué y para quiénes sirve el MAT? ¿Para quiénes sirve estas técnicas de activación muscular? ¿Será que sirve para rehabilitación de lesiones, para deportes de alto rendimiento o para cualquier deportista? La activación muscular es óptima para todos. Lo ideal sería no esperar que aparezca el dolor y llevar nuestro cuerpo a revisión, como hacemos con el coche cada cierto tiempo para obtener una estructura fuerte y conectada. En este caso, el método MAT sirve justamente como prevención, ¿sí?, de lesiones y disminución a la probabilidad de lesionarse también.
A un deportista de competencia o de competición, este método le servirá para optimizar sus acciones, gracias a una mejor conexión entre músculo y sistema nervioso. Sus respuestas serán más rápidas y su acción muscular mucho más precisa y eficiente. A un deportista lesionado que sufra un daño estructural, la activación muscular ayuda a estabilizar la articulación con el correcto equilibrio neuromuscular, lo que acelera o acelerará el proceso de recuperación y evitará recaídas. ¿Cómo serían los pasos de una sesión de activación muscular? Porque para mucha gente dirán, pero que activación muscular simplemente es concentrarse y tensar la zona, ¿sí? O respirar un poco más. Y no, no es de esa manera. Entonces, los especialistas en activación muscular tienen como principal objetivo identificar qué músculos son los que no se contraen como deben, debilidad neuromuscular, siendo la tensión excesiva de otros músculos secundarios a la debilidad, que este es un mecanismo de defensa o de protección de a partir de nuestro sistema nervioso central. Una sesión de activación muscular entonces se divide en estos pasos. Primero es el análisis del rango de movimiento específica de la zona, la valoración de las debilidades neuromusculares, me van a matar esto. Ay, Dios mío, qué caras, como pico así en sábado atrás. El uso de las técnicas de activación muscular. En cuarto lugar tenemos entonces, el cuarto ítem sería un retest muscular. Y en el quinto tenemos las sesiones de refuerzo y entrenamiento personalizado o personal. ¿Estamos? Entonces, primeramente, analizar el rango de movimiento específico de la zona que está sobrecargada, contracturada, o que no se está movilizando como tiene que ser. La valoración de las debilidades neuromusculares, detectar exactamente cuáles son los músculos, en qué articulación. Por eso es tan importante manejar, chicos, otra vez lo que les digo siempre. No se queden con los ejercicios y los movimientos clásicos, ¿sí? Investiguen. Cada uno de nosotros, yo creo que más de uno se habrá torcido el tobillo, se habrá lesionado el hombro, habrá tenido alguna contractura en la zona de la escápula, a nivel de la zona baja de la espalda, entre otros. Entonces, nosotros mismos tenemos que autoanalizarnos y autovalorarnos y aplicar este tipo de técnicas justamente para después poder que se nos facilite en el momento de detectar a una persona que esté justamente necesitando bajar un cambio de ritmo a las pesas y hacer este tipo de técnicas para volver a recuperar o a equilibrar eh, tanto neuromuscularmente hablando, ¿sí? ¿Cuándo se necesita incorporar este tipo de técnicas? Que es lo que les venía diciendo, es posible que se ponga en cuclillas, en la rejilla o que practique dominadas en cada sesión. Pero muchas veces estos ejercicios clásicos no nos llevan a ninguna parte, ¿sí? O sea, esto es una cosa y el entrenamiento es otra cosa, ¿sí? Incluso puede lanzarse y sentir que, o saltar, ¿sí? Y sentir que una pierna es más fuerte que la otra. Todos estos pueden ser signos de que sus músculos no se están activando de la manera correcta para aprovechar al máximo los diferentes ejercicios. Si yo me doy cuenta de esto, que mi alumno, por ejemplo, en las zancadas, las famosas tocado en la sentadilla, yo veo que sobrecarga más, no sé, el lado derecho que el lado izquierdo, ¿sí? Analizo en otro movimiento, por ejemplo, entonces me doy cuenta de que se apoya más o tiene, inclusive van a ver que algunas personas tienen más desarrollado, de hecho siempre un lado de nuestro cuerpo es un poco más, el pie es más grande, el brazo es más largo y la musculatura también muchas veces tiende a desarrollarse más de un lado que del otro, entonces, pero muchas veces pasa esto, no hay una buena comunicación justamente a nivel de cerebro y músculo. Entonces es empezar a utilizar otro tipo de ejercicios para compensar otra vez ese desequilibrio muscular, ¿sí? Entonces ahí ya empieza, si hay un desequilibrio muscular,
ya hay una limitación en el rango de movimiento. Después ya hay una sobrecarga en la zona. Y después de la sobrecarga, por supuesto, viene ya una contractura, vienen molestias, dolores, y como veíamos, también puede pasar a ser tendinitis o una artrosis también. Entonces, tener cuidado con esto y no dar por sentado. Ustedes tienen que observar siempre a sus alumnos, porque muchas veces hay personas que te dicen, yo siento que el lado derecho es más fuerte o es más débil que el lado izquierdo. O yo siento que me estoy sobrecargando más o siento más que trabajé más esta pierna que la otra. Entonces ahí es donde tenemos que incorporar los ejercicios que son unilaterales o bipodales también. Entonces, al sentir que yo hago una cuclilla, algo, a una dominada, yo puedo hacer todos estos movimientos, ¿sí? Esto no quiere decir que yo tenga una buena comunicación o que no tenga alguna inhibición a nivel muscular. Dice, sentir que una pierna a veces es más fuerte que la otra. Todos estos puntos pueden ser signos de que los músculos no se están activando de la manera correcta para aprovechar al máximo cada movimiento. Específicamente acá estamos hablando de las cuclillas o las sentadillas o los saltos. Es fácil que los músculos se descuiden o se tensen cuando uno está sentado. Al permanecer quieto durante largos periodos de tiempo en la misma posición, muchos de esos músculos no realizan la actividad que necesitan y pueden comenzar a debilitarse. Por eso es que es tan importante para conocer cuál es la profesión de la persona que ustedes están entrenando también. En base a eso, ustedes saben cuántas horas pasa sentado frente a una computadora o cuántas horas pasa cargando cosas, trasladando cosas o caminando o moviéndose, ¿sí? Entonces, ahí se van a dar cuenta en qué zona se encuentra esa debilidad muscular. Este tipo de estilo de vida, el sedentarismo o el sedentario, puede llevar a una temida mala postura, donde algunos músculos se ablandan o se aflojan y otros van a trabajar horas extras para compensar justamente eso. Si se siente apretado, siente debilidades en su entrenamiento o la postura está cambiando, podría ser el momento de incorporar la activación muscular en su rutina. Los ejercicios de activación muscular para transformar estos entrenamientos o para llevar al siguiente nivel. ¿Cómo puedo conseguir que funcionen en perfecta armonía? Hay dos formas de maximizar entonces eh, el, el uso del sistema neuromuscular. La primera forma es aumentar la cantidad de músculos que usan sus ejercicios. De ahí que siempre les vengo diciendo que utilicen variabilidad o variedad de ejercicios también y las combinaciones. Usen ejercicios que necesiten, ¿sí? Activar full a nivel cerebral, que tengan que pensar para realizar el movimiento, o sea, ejercicios que sean más complejos, ejercicios que sean mixtos o de movimientos variados, combinados, ¿sí? Que incorporen brazo y pierna a la vez, ¿sí? Compliquen un poco más porque eso hace que se active. Pero ojo, una vez que hayan corregido la postura y se den cuenta de que la persona maneja correctamente la postura, ¿sí? Entonces, práctica y práctica y práctica. Para ustedes es seguro sencillo, pero acuérdense que cada organismo y cada persona asimila de manera diferente. La primera forma entonces es aumentar la cantidad de músculos, o sea, utilizar varias zonas musculares, activar varias zonas musculares en los ejercicios. Eso significa centrarse en movimientos que son compuestos, en lugar de los movimientos aislados. No se enfoquen tanto en los ejercicios que son aislados. La segunda forma de aprovechar al máximo la relación de cuerpo y cerebro, músculo y cerebro, es usando más la cabeza. La clave es realizar movimientos lentos y controlados en los que concentren su mente en los músculos que están usando. O sea, ser consciente de qué zona estoy trabajando y qué zona tengo que activar. Esto es esencial para los ejercicios de activación muscular. El cerebro y la fuerza son una pareja hecha en el cielo.
trabajando grupos más grandes o grupos amplios de músculos y pensando realmente en lo que estás haciendo mientras se hace el movimiento o el ejercicio, puede maximizar sus ejercicios de activación neuromuscular. ¿Ok? 10 minutos antes de empezar marca la diferencia. 10 minutos antes de arrancar el entrenamiento, el sandwichito del día. Tomar con calma. Por una vez no es necesario que uno realice las repeticiones como si estuvieras haciendo un entrenamiento de CrossFit, ¿sí? Bajar una pausa, concentrarse más, bajar la intensidad, la respiración. Que cada repetición, perdón, sea lenta y deliberada, apretando en la parte superior el movimiento. Piénsalo. Puede parecer una locura, pero se trata de conectar el cerebro a los músculos. Mientras realiza las repeticiones, pensar realmente en los músculos que se está tratando de activar. Se sorprenderá de lo mucho que funciona. Series y repeticiones. Tratar de realizar de entre 8 y 12 repeticiones en 2 series. Combinar un ejercicio de activación con otro para realmente activar los músculos. Mantenga los pesos bajos. Estos movimientos no se realizan con mucho peso involucrado. Se trata de activar el músculo y desarrollarlos vendrá más tarde. ¿Ok? Esto no se trata de un entrenamiento de fuerza, chicos. Esto se trata de un entrenamiento de unas técnicas que son para activar justamente una activación muscular, ¿sí? Ayudar más con la concentración. eh, Preparar el organismo para evitar o disminuir la probabilidad de lesiones más adelante, ¿sí? Y trabajar, por supuesto, esa descompensación o ese desequilibrio a nivel muscular que muchas veces pasa en casi todos. Entonces, un circuito sencillo de activación muscular, ahí tiene el link para, para ver un videito, justamente, por favor, después. Yo no sé si ustedes llegan a ver todos los videos o pueden llegar a ver todos los videos, pero sí son muy interesantes, así que les pido, yo por cuestiones de conexión y demás, interferencia y demás, es que no les puedo proyectar, pero con gusto les proyectaría, pero si les dejo ahí, por favor, ingresen y vean. Acá tenemos un circuito de activación muscular, rodillas arriba, sin impacto, 10 segundos, ¿sí? Rotación de hombro con toallas, 10 segundos. Fíjense, el tiempo de trabajo es poquito. Sentadilla estática boca abajo. mm, Talones atrás sin impacto, que sería un taloneo. Plancha lateral con rodillas. Rodilla arriba sin impacto. Y puente lumbar, que es esa imagen que están viendo, o elevación pélvica. Aquí tienen otros ejercicios de activación muscular con resistencia manual. Esto es con ayuda. Acá tienen la imagen, cómo se realiza el movimiento y la zona que está trabajando, ¿sí? Esto ya sería en el caso de personas que se están reincorporando, ¿sí? Al entrenamiento después de haber sufrido alguna lesión fuerte o em, algún accidente, alguna fractura. Entonces, tomar en cuenta todos estos detalles y la zona que tienen que trabajar y recordar que cuanto más amplitud, cuanto más abarquen, más músculos abarquen, es mejor, ¿sí? Pero sin perder la concentración en la zona específica donde ocurrió la lesión. Hasta ahí entonces queda pendiente para que vean el videito, así van a entender mucho mejor. Y esto se realiza 10 minutos antes de empezar el entrenamiento principal, ¿sí? Es, fíjense que son pocas series, pocas repeticiones, poco peso, se incorpora mucho la respiración y es como activar la musculatura o todo el cuerpo, es como que despertar, encender el motor para después ir a lo que es el trabajo ya específico, si van a trabajar fuerza, resistencia o lo que sea, ¿está bien? Vamos a hablar de un tema que acá va a ser un resumen del resumen. Me parece también súper interesante que conozcan sobre esto. Tengo más varones que mujeres en el grupo, en este grupo ahora tuve más varones que mujeres. Y es súper importante que ustedes como entrenadores manejen también, sé que tienen varias alumnas, clientas, y por supuesto es súper importante
que ustedes también tengan esa confianza y esa delicadeza o ese interés en conocer esto para poder aprovechar mejor el entrenamiento, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el entrenamiento de la mujer y el ciclo menstrual. Podemos clasificar según Gripini, el ciclo menstrual, perdón, el ciclo hormonal de la mujer en tres fases. Tenemos la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. La fase folicular, que sería previa a la ovulación, justo después de la menstruación o del sangrado, aquí hay altos niveles de estrógeno y progesterona baja, mayor sensibilidad a la insulina, mayor uso de glucógeno como sustrato energético y por tanto hay menor quema de grasa. O sea, en esta fase folicular es donde más cuesta quemar grasa. Esto es previa a la ovulación, pero justo después de la menstruación. Reducción del metabolismo, por supuesto, baja totalmente la producción o el ritmo del metabolismo. En una segunda fase del ciclo tenemos la fase ovulatoria. Aquí hay altos niveles de estrógenos y progesteronas, siguen siendo bajos. Aumenta la testo, hay una reducción del apetito, eso es buenísimo. El metabolismo comienza a elevarse y hay mayor riesgo de lesión porque nos sentimos más fuertes, nos sentimos en mejor condición. Entonces, a veces ocurre una sobrecarga o hacemos movimientos que son de altas intensidades o muy bruscos. Si yucata la llevendina, fuera. En la fase 3 tenemos la fase lútea, que esto sería entre la ovulación y la menstruación. Los niveles altos de estrógenos, hay niveles altos de estrógeno como de progesterona, hay un aumento del apetito, acá es donde nos queremos devorar de todo, el metabolismo se eleva hasta un 8% respecto a la fase folicular, la fase anterior, peor sensibilidad a la insulina, perdiendo tolerancia a los carbohidratos, mayor uso de grasa como combustible, que es bueno por un lado, pero la bajada de progesterona implica menor producción de serotonina. Investiguen para qué sirve la serotonina, ¿sí? Esto puede alterar entonces el humor, causar irritabilidad y contribuir a los malos antojos que tenemos en estas fases, ¿sí? De este lado tienen una imagen, un cuadro donde se explica justamente una fase regular es de 28 días, ¿sí? Habemos mujeres que somos irregulares, inestables iba a decir, irregulares en nuestra fase menstrual. Entonces, hay mujeres que manejan y que toleran súper bien, pero hay otras, sabemos otras mujeres que cada mes es una guerra, cada mes es una odisea y cada mes es una lucha, porque uno tiene que salir a afrontar, una como mujer tiene que salir a afrontar sus cambios de humor y tolerar los cambios o lo que nosotros, o sea, estamos hipersensibles a todo, ¿sí? Hay una sensibilidad excesiva, como se darán cuenta, hay también una fase en donde estamos súper irritables, hay otras fases que solamente queremos comer, 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 hay veces que queremos solamente chocolate, hay veces que queremos solamente cosas de carbohidrato, hay veces que queremos cosas dulces. Entonces, ustedes, especialmente, esto va para los varones, tienen que manejar estos cambios y estas fases también para poder aprovechar mejor y saber en qué momento y qué tipo de ejercicios puedo trabajar o puedo enfocar de acuerdo a estas fases, ¿sí? De hecho, hay una fase que es muy aprovechable para justamente trabajar la fuerza, ¿sí? No a todas las mujeres les da igual. Hay algunas que son espectaculares, no sienten absolutamente nada y siguen por la vida, pero espléndidas. Pero habemos otras que parecemos, no sé, un espantapájaros, o sea, de lo destruida que estamos y nos cuesta inclusive ir a caminar. Entonces les pido también, por favor, tengan consideración cuando una mujer les dice, profe, no me siento bien, o me duele esto, o no sé qué, o estoy desganada. Entonces, recordar que cada organismo es un mundo aparte. Entonces, acá en este calendario que tenemos, ahí tienen la menstruación, tienen el día marcado justamente del 1 al 28.
está marcado los estrógenos, o el estrógeno está marcado en color lila y la progesterona está marcado en verde, ¿sí? Entonces, fíjense el comportamiento del estrógeno y la progesterona según las fechas, ¿sí? En la fase folicular, eh, se recomienda entrenar cambios de ritmo y ejercicios de fuerza. ¿Y cuál era nuestra fase folicular? Es previa a la ovulación, justo después de la menstruación. Aquí donde es la ovulación son los días 13, 14 y 15, chicos, ¿sí? Sería los días de ovulación. Entonces, esta fase, o sea, donde podemos entrenar estos cambios de ritmo, que sean así de intensidad y ejercicios que sean de fuerza, alto rendimiento deportivo, y se puede consumir más carbohidrato, es en esta fase, justo previo, días antes a la ovulación, y justo después de la menstruación. ¿Está bien? Entonces después tenemos la fecha, la ovulación en sí, tenemos para aprovechar, hay mayor capacidad de rendimiento, hay que calentar bien, hay que justamente tratar de hacer activación muscular a full eh, y hacer un buen estiramiento al final. Hay menos hambre, pero sí hay más sed. Y en la fase lútea, que ya sería la recomendación justamente fíjense que la progesterona está súper elevada en esa última fase, se entrena o se sugiere entrenar ejercicios que sean más a nivel cardiovascular. Hay más facilidad para quemar grasa, eh, moderar el consumo de carbohidratos porque sí van a querer, sí hay más antojo o hay más tendencia a querer consumir carbohidratos. Hay menos fuerza, pero sí se puede trabajar la resistencia. Entonces tomen en cuenta eso y tomen en cuenta el comportamiento justamente de los estrógenos y la progesterona. Entonces aprovechar, fíjense que en la fase folicular es donde se puede trabajar mucho mejor, ¿sí? Eh, los días previos hay mujeres que ya una semana antes el cuerpo está como que manda señales, hay dolor de cabeza, hay como cólicos, hay dolores en la ovulación, por ejemplo, hay dolores también en la zona en el bajo vientre, y cada mujer es diferente, entonces traten de tomar en cuenta un calendario y ustedes marcar y tener esa relación, esa confianza con sus alumnas para también, y pónganse un poquito en el lugar de sus alumnas, ¿verdad? En términos generales, podemos decir que la fase preovulatoria o postmenstrual, es decir, unos días después de la menstruación, serían los más favorables para el rendimiento deportivo. Esto según el señor Corbalán. Por el contrario, durante la fase premenstrual se observará una disminución del tiempo de reacción. Acá es donde estamos hecha un espantapájaro, algunas. Hay una disminución en el tiempo de reacción, en la coordinación neuromuscular y la destreza manual. Y en esta fase, esto según Gripini, Hipini dice, pero es Gripini. Sí. Eh, entonces, en esta fase premenstrual es importante trabajar justamente estas técnicas de activación neuromuscular. Es bajar un cambio, ¿sí? Hacer ejercicios que sean más pausados, activar la mayor zona posible, no enfocarse a una zona específica, o sea, utilizar ejercicios que sean compuestos y no localizados como tal. Entonces acá tienen una tabla que son cargas de entrenamiento de acuerdo con los periodos del ciclo menstrual según el señor Petrenko. La fase 1 sería la menstruación del 1 al 5, que puede durar de 1 a 5 días aproximadamente. Hay mujeres que se extienden mucho más y hay mujeres que es menos, que son 3 días. Carga de entrenamiento media, dice, o sea, se recomienda que el día 1 al 5 durante la menstruación, durante el sangrado, nivel medio bajo de capacidad física de trabajo, recomendaciones de ejercicios tales como el desarrollo de la flexibilidad. Se dan cuenta que es mejor trabajar justamente esa activación neuromuscular, trabajar la flexibilidad, la respiración, evitar sesiones de trabajo que sean muy intensas en series o intervalos. En la fase 2, que ya sería la postmenstruación, que sería del día 6 al 12,
la carga de entrenamiento puede ser alta, tiene que ser alta. Alto nivel de capacidad de trabajo físico. Aquí aumenta la fuerza física y mental. Acá estamos como para comernos el mundo. Desarrollo de tolerancia general, fuerza máxima y habilidades de fuerza explosiva, velocidad. Altas cargas de trabajo a alta intensidad porque se tolera. Entonces, tomar en cuenta si es una persona regular, del día 6 al 12, pueden subirle las cargas, trabajar la fuerza explosiva, la fuerza máxima si tienen que hacer algún test o algo. En la fase 3, que ya sería la ovulación, que sería del día 13 al 15, en el otro tienen el cuadrito, fíjense del 13 al 15, color amarillo. Fíjense cómo está el estrógeno, cuál es el comportamiento. Acá se recomienda una carga de entrenamiento media, bajo nivel de capacidad física y mental, ¿sí? Les digo que hay mujeres que todavía sienten ciertas molestias y hay un decaimiento. Se recomienda una reducción del volumen y la intensidad de las cargas de entrenamiento. Continuación con el trabajo de fuerza, aprovechando el pico de testosterona. Acá no me marca la testo, pero sí hay un pico de testosterona también que es muy aprovechable. Pero cuidando el entrenamiento por el registro de un mayor número de lesiones en esta fase. Y en esta fase es donde ocurre justamente hay, o sea, la mente dice sí, pero el cuerpo no responde como tiene que ser. En algunas mujeres, aclaro, sí, no en todas. En la fase 4 ya sería la posovulatoria o posovulación, que serían del día 16 al 24. La carga de entrenamiento tendría que ser alta. Aumento gradual de la capacidad de trabajo físico, mayor desarrollo de la capacidad de trabajo aeróbico y de resistencia. Acá se aprovecha entonces. En la fase 5, que ya sería la premenstruación, que sería entre el día 25 y 28, las cargas de entrenamiento tienen que ser bajas. Nivel medio de capacidad de trabajo, desarrollo de la capacidad de trabajo aeróbico, trabajar la flexibilidad a una intensidad moderada y baja, los diferentes movimientos. Debido a los efectos premenstruales, es el mejor momento para programar una fase de descarga en el entrenamiento. Entonces ahí tienen todo distribuido y analizado con los diferentes días y diferentes fases. ¿Está bien? Entonces, por eso le digo, tomen en cuenta y consideren. En el ciclo menstrual participan principalmente 4 hormonas. Los estrógenos, la progesterona, la hormona estimulante del folículo, la FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH. Nos vamos a centrar en 2 de ellas, que son los estrógenos y la progesterona, ya que son las que están más relacionadas con el entrenamiento. Los otros de humor y eso están todos activos, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en este. La duración del ciclo completo suele ser de unos 28 días. Este será, por ejemplo, el que vamos a utilizar, aunque oscila entre 24 a 35 días, según cada mujer. Al ser un ciclo, no tiene un principio ni un final, pero se suele empezar a contar el primer día de sangrado, que es el primer día de menstruación, lo que representamos de una forma lineal. Para que quede más claro, eso va a ser en la imagen. El ciclo se divide en 3 fases. La fase folicular temprana, acá se habla de una fase folicular temprana, son los mismos, pero con un nombre y apellido nomás, ¿sí? Que les diferencia. Entonces tenemos la fase folicular temprana, la fase folicular tardía y la fase lútea, separadas por un periodo de corto tiempo de 2 a 4 días en el que se produce la ovulación. En los primeros días de la fase folicular se está produciendo la menstruación, que suele durar de entre 2 a 5 días. Sé que hay mujeres que duran 10 y para adelante. Entonces, de lo que estamos hablando es de este cuadro. Acá vamos a ver cómo se comporta el estrógeno, la progesterona, y ahí están las fases divididas según los días en un periodo de 28 días, ¿sí? Entonces, ahí tienen la menstruación. Vamos a contar desde la menstruación. Estrógeno en línea, progesterona en líneas alternas, separadas, punteadas, y los estrógenos en línea verde, ¿sí? Continuo. Tenemos entonces, vamos a contar desde el día 1 de la menstruación, que aproximadamente dura de 1 a 5 días, o sea, de 3 a 5 días, perdón. Hay algunas que son de 3 a 10 días, entre otros, ¿sí?
Entonces tenemos la fase folicular temprana, que es desde el sangrado. Y esto aproximadamente dura, vamos a poner para una persona regular, 5 días. Aquí fíjense el comportamiento hasta la ovulación, ¿sí? Baja la progesterona y aumenta el estrógeno. En el último día de la ovulación, prácticamente se unen y casi prácticamente están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, del día 7 al día, vamos a ver, hasta el día 13, es el mejor momento de forma, ¿sí? De forma física. Mayores adaptaciones al entrenamiento y sobre todo para el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Entonces, esto sería previa a la ovulación, pero después ya del periodo, unos días después del término del sangrado. A partir del día 16, ¿sí? Pasó la ovulación, que es el día 13, 14, 15 aproximadamente, y no todas las mujeres ovulan en fecha así también, ¿sí? Hay algunas que son cruzadas. Eh, Supongamos que se ovuló el día 13, 14, 15, 16 terminó. Aquí desde el día 16 hay una peor tolerancia al esfuerzo y es una fase premenstrual. Aquí está súper elevado ya la progesterona y va descendiendo los estrógenos, ¿sí? Y en la fase lútea es que vuelven a subir todo y se vuelven a encontrar en el día 28 más o menos, se vuelven a regularizar todo. Pero aquí hay otras hormonas que están en juego también, chicos, solamente que esto es lo que nosotros tomamos en cuenta para aprovechar las cargas o aumentar el volumen o bajar la intensidad o trabajar más resistencia o trabajar más fuerza, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener su calendario si tienen alguna mujer que van a meter en competencia o que tenga alguna programación específica de 6 meses, ¿sí? Como lo que están haciendo ahora para el trabajo, entonces tomen en cuenta esto. Ustedes tienen que tener un calendario donde manejen estos tiempos, ¿sí? Entre lo que es el sangrado, entre lo que es la ovulación y para saber justamente cómo poder enfocar en su calendario según el mes y según la semana en la que van a trabajar. Entonces, de acuerdo a eso se programa y se distribuyen las cargas y el entrenamiento. En el caso de las mujeres, los varones son regalados, ellos no sufren nada. Entonces, ciclo menstrual y entrenamiento. Los estrógenos tienen una función anabólica, mientras que la progesterona es una hormona catabólica. Uno construye y el otro destruye. Estas diferencias nos indican que existen variaciones en el rendimiento y las adaptaciones en el entrenamiento. Los días previos a la menstruación y durante la menstruación los niveles hormonales son muy bajos. Esto hace que la sensación de fatiga, uno se siente cansada, aumenta respecto a otras fases y las adaptaciones a los estímulos de entrenamiento son mínimos. Ojo, es muy importante no dejar de entrenar siempre y cuando esté en condición, ¿sí? Porque particularmente hay un día que yo, olvídate, lo único que quiero ver es mi cama, ¿sí? Entonces yo sé que habemos otras mujeres también que nos sentimos mal, que no queremos hacer absolutamente nada, nada, y no nos da el cuero, así de sencillo es. Así que varones, comprendan un poquitito, ¿sí? Entonces, las adaptaciones a los estímulos de entrenamiento son mínimos. Es importante no dejar de entrenar durante la fase premenstrual o la fase final de la lútea y la menstruación, ya que el entrenamiento es un aliado para paliar el síndrome premenstrual. Poner en algunas ocasiones. Justo después de la menstruación, durante todo el resto de la fase folicular tardía y hasta la ovulación, será el mejor momento donde soportarán las cargas más altas y se producirán las mejores adaptaciones en el entrenamiento, sobre todo en lo que se refiere a fuerza, por la acción anabólica de los estrógenos. Y este simplemente es la explicación de lo que pasa acá. Y esta es la distribución también, ¿sí? Para que tengan en cuenta. A pesar de que los estrógenos permiten un buen estado físico y psicológico, también son los responsables de un mayor riesgo lesivo, sobre todo en los ligamentos y en concreto del ligamento cruzado anterior, la rodilla, por lo que durante la fase ovulatoria se recomienda disminuir las cargas y cuidar esa zona.
Al finalizar la ovulación podemos volver a subir, aumentar las cargas, ya que los estrógenos no estarán en el pico más alto y no habrá tanto riesgo de lesionarse. Al finalizar la fase de ovulación, encontramos a la fase lútea, donde la progesterona será la gran protagonista. Recordemos que esta es una hormona catabólica, por lo tanto, el aprovechamiento de los entrenamientos de fuerza será un poco inferior y se podrá centrar la atención en otras capacidades como la cardiovascular o la de resistencia. ¿Se puede realizar ejercicio físico durante la menstruación? Hay casos en los que sí y hay casos en los que no. El estar menstruando no tiene que ser un inconveniente, siempre nos dicen que no es una enfermedad, pero como les digo, hay mujeres con otros trastornos, aparte de que tenga el sangrado, hay otros trastornos independientemente a eso ahora. No tiene que ser un inconveniente para la práctica de cualquier tipo de actividad física. Es cierto que la pérdida de sangre menstrual acompañada de cambios hormonales, dependiendo de cada mujer, se llevan mejor o peor. Pueden tener cierta influencia positiva o negativa en la práctica deportiva. El ejercicio es un factor antiinflamatorio que nos ayuda a aliviar algunos trastornos de la menstruación, como el síndrome premenstrual, que comporta síntomas diversos como la hinchazón del pecho, los dolores de las puntadas, los cambios de humor, la sensación de pesadez, la retención de líquido, el dolor de cabeza, entre otros. A la hora de planificar se debe tener en cuenta, cuanto más se individualice el entrenamiento, siempre va a ser mejor. Dentro de nuestro macrociclo tenemos una fase de división de objetivos. En esta podemos decidir si queremos hacer pérdida de materia grasa o ganancia de masa muscular. En el caso del A, que sería pérdida de materia grasa, si decido hacer pérdida de esto, tengo que hacer obligatoriamente una semana de fuerza, 2 días consecutivos, ya que el trabajo cardiovascular complementado con el trabajo de fuerza es la mejor receta para la pérdida de materia grasa. Además de realizar entrenamientos de fuerza, es muy importante para mejorar el nivel a nivel estructural e higiene postural, tanto en la vida diaria como a la hora de realizar los ejercicios. Por lo tanto, según lo visto anteriormente, la mejor semana para hacer fuerza es durante la fase folicular tardía, cuando nuestro estrógeno está a niveles muy altos. Y vamos a irnos para atrás otra vez y vamos a mirar dónde está nuestra fase folicular tardía. Justo después de la menstruación, a partir del día 6. ¿Ok? En el caso de que decida enfocar mi objetivo en ganancia de masa muscular, me voy a inclinar por el entrenamiento de fuerza. Tengo que tener en cuenta que las cargas, según la fase del ciclo en la que me encuentre, siempre teniendo en cuenta que durante los días de ovulación el riesgo de lesión o lesionarse es mayor, ¿sí? Y aquí están las cargas, cómo se pueden distribuir las cargas. Este es espectacular el cuadrito, porque les reorienta cuáles serían, una vez que ya hayan sacado el porcentaje, una vez que ya hayan tenido su test de fuerza, ya tengan más o menos estipulado el volumen de las cargas que van a trabajar. Acá tienen entonces la distribución en porcentaje. En la fase folicular temprana se trabaja de entre un 20 a un 40%. En la folicular tardía, fíjense los días, de un 80 al 100%. En la ovulación baja otra vez, hay una descarga, 45 a 65%. Y en la fase lútea que se trabaja de un 70 al 90%. Así que está súper copiable el tema de los cuadritos que les estoy presentando. ¿Cómo adaptar el entrenamiento al ciclo menstrual? El amarillo en este caso va a ser la menstruación, el rojo va a ser el periodo menos fértil, el morado o el púrpura va a ser el periodo fértil y el celeste son los días de ovulación. Así se distribuye también entonces un calendario en forma circular. Fíjense que cuando estamos en la fase de periodo menos fértil, que sería del día 16 al 28, ¿sí? Es hora de perder grasa. Y aquí entonces aplico ya entrenamientos que sean también cardiovasculares combinados con entrenamientos de fuerza. Del día 1, o sea, en el sangrado, en la menstruación, del día 1 al 5 hay menos disposición o más fatiga. Se recomienda hacer también, por supuesto, bajar la intensidad en los ejercicios y hacer ejercicios que sean más leves y de agrado a la persona, ¿sí? No obligarla a hacer cosas que no quiera hacer.
Del día 5 al 7 hay un aumento de estrógeno. Eh, en el periodo fértil, que sería del día 8 al 13 aproximadamente, entre esos días, hora de ganar músculos, aquí es donde se trabaja más la fuerza o ejercicios que sean de fuerza explosiva o de altas intensidades, estrógeno muy alto y sí da la condición física y mental para entrenar fuerte, pero tener cuidado también, por supuesto, de que ya estamos llegando a la fase de la ovulación y cuidado con las lesiones. ¿Estamos? Y bueno, aquí tienen algunas rutinas con la descripción del día, la imagen y las series y el tiempo de descanso de una semana justamente. Entonces acá tienen un microciclo de entrenamiento. 1, 2, 3, 4. Completito, una buena distribución. Y 5. Algunos otros movimientos que pueden incorporar también para tren superior, las veces que necesitamos, y con elementos alternativos, ¿sí? Como son las pelotas medicinales, los bancos, los ejercicios que sean con el propio peso corporal, ejercicios que sean combinados, ejercicios que sean explosivos, más explosivos, estáticos, y después ejercicios explosivos, que sean ejercicios compuestos, de movimientos compuestos, ¿sí? Como la zancada combinada con los burpees, por ejemplo, la zancada con bíceps, después combinada con burpees, eh, hacer secuencias continuas ayuda mucho. Entonces, en dependencia de la fase en la que se encuentre en el ciclo, distribuimos los ejercicios para la mujer, ¿sí? Acá tienen otra vez una rutina para la parte superior, sencillo, pero sé que muchas veces para las mujeres cuesta un poquito, no todas, hay casi un buen porcentaje de mujeres que nos gusta trabajar también la parte superior, ¿sí? No solamente tren inferior. Entonces, chicos, ya un videíto pendiente ahí que tienen que ver, eh, el trabajo a presentar en la siguiente clase, la próxima clase entonces presencial, nos vamos a ver en el instituto. Lleven su tereré, lleven sus carteles, no se olviden de nada. El tema del proyector no me dijeron absolutamente nada, así que si alguno de ustedes tiene, sería excelente. Voy a volver a preguntar a ver qué respuesta me dan y les aviso. No olvidar la batería de ejercicios sobre lesiones, que fue de la clase anterior, y el trabajo final, el macrociclo. Las dudas aclaran entonces máximo hasta el miércoles. ¿Está bien? ¿Alguna duda, queja, sugerencia? Hola, profe. ¿Solo Hola. macrociclos ya o mesociclo y microciclo también? Todito desglosado. Y tu carpeta Dale. aparte miniatura. Eso quiero en grande. Quiero tu macro bien presentado, tu meso, tu micro y después quiero tu sesión de entrenamiento, ¿sí? Y todo eso en una carpetita que es lo que yo te voy a corregir y vos vas a presentar el otro en grande. Puede ser en papel sulfito, puede ser en la computadora, en proyector, sin proyector, en papel chifón, en lo que quieras. ¿Estamos? O sea, eso que vos estás haciendo, eso tengo que ver yo en grande para que tus compañeros entiendan. O pueden directamente en la pizarra, ¿sí? Ir a hacer. Depende de ustedes, solo que eso lleva más tiempo, ¿sí? Y acuérdense que cada pareja tiene máximo hasta 15 minutos para la presentación. 12 minutos nomás luego son por presentación. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, pónganse serios. Estamos entonces, chicos, que tengan buen fin de semana. Cualquier cosa, escriban, por favor. Y disculpen si no les respondo rápido, pero estoy también a mil, ¿sí? Pero en algún momento les respondo. Y si pasa un día, por favor, vuelvan a escribirme, porque si no se me va, ¿sí? Buen fin de, gracias y un placer haber formado parte de este grupo. Espero que hayan aprendido bastante, que les sirva de herramienta y que esto sea la base nada más para que siga el aprendizaje, no ocupa espacio, así que sigan investigando, aprendiendo y poniendo en práctica, por supuesto, ¿sí? No se queden con las dudas.
Ujú, ujú.